Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos al siguiente video elaborado y presentado por Hernández Mercado Alan Yair del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán de la carrera Ingeniería Industrial. Específicamente, este video abarcará temas enunciados en la materia Algoritmos y Lenguajes de Programación impartida por el ingeniero Óscar Solís Beltrán. Muy bien, el siguiente video dará explicación sobre el diagrama de flujo. Respondiendo a la primera pregunta o al primer par de preguntas, ¿qué es un diagrama de flujo y dónde surge? Se entiende que un diagrama de flujo o flujograma es una representación gráfica y secuencial de un proceso o flujo de trabajo con todas las tareas y actividades principales necesarias para lograr un objetivo común. Para que visualmente se pueda representar la sucesión de tareas y la relación entre ellas, se utilizan símbolos como flechas, rombos, rectángulos o prismas, los cuales serán presentados más adelante. Por tanto, se dice que un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Entonces, ¿dónde surge el diagrama de flujo? El uso de los diagramas de flujo para documentar procesos de negocios se inició entre las décadas de 1920 y 1930. En 1921, los ingenieros industriales Frank y Lillian Gilbert presentaron el diagrama de flujo de procesos en la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, por sus siglas en inglés, American Society of Mechanical Engineers. Ahora, ¿cuáles son los símbolos del diagrama de flujo? Si bien contamos con esta serie de símbolos principales que caracterizan a un diagrama de flujo. Como pueden ver, en la parte izquierda se denomina una tabla con el símbolo del diagrama, su nombre y una descripción tanto detallada de a qué refiere este tipo de símbolo. El primer símbolo de este tipo de diagrama puede representarse por medio de un cuadrado o bien un rectángulo, también conocido como símbolo de acción. Esta figura representa un proceso, una acción o una función. Ahora pasamos al siguiente símbolo, el símbolo de inicio y fin, también conocido como símbolo terminador. Este símbolo representa el punto de inicio, el punto de fin y los posibles resultados de un camino. Siguiendo con el esquema de esta tabla, encontramos el símbolo de documento. Más específicamente, representa la entrada o salida de un documento. Algunos ejemplos de entradas son recibir un informe, un mensaje de correo electrónico o un pedido. Partiendo de este símbolo, llegamos al símbolo de decisión, el cual indica una pregunta que debe responderse. Por lo general, se responde con un sí, no o verdadero y falso. Ahora encontramos el símbolo conector. Por lo general, este símbolo se emplea en los diagramas más complejos y conecta elementos separados en una página. De igual forma, encontramos el símbolo conector o enlace fuera de la página. Frecuentemente se emplea en los diagramas más complejos para conectar elementos separados en múltiples páginas, con el número de página colocado sobre o dentro de la propia figura para hacer una referencia sencilla. Pasando al símbolo de entrada y salida, se entiende que esta figura, que también se conoce como símbolo de datos, representa los datos que están disponibles como entrada y salida, y también representa recursos empleados o generados. Continuando con este tipo de símbolos, encontramos también el símbolo de comentario o nota. Este símbolo es empleado junto con contexto, agrega una explicación o comentarios necesarios dentro de un rango específico. Esto nos llega a servir para hacer una especie de observación o comentario que nos permita darle un mejor sentido de entendimiento a lo que refiere el proceso que se puede observar en nuestro diagrama de flujo. Si se puede apreciar, encontramos otro tipo de símbolos utilizados en el diagrama de flujo, como pueden ser el símbolo de base de datos, el símbolo de cinta de papel, el símbolo de suma o unión, el símbolo de proceso predefinido, el cual indica un proceso u operación complicado que es bien conocido o definido, el símbolo de almacenamiento interno, el símbolo de entrada manual, que es el que se veía con anterioridad, el símbolo de operación manual,
el símbolo de fusión, símbolo referente a documentos múltiples, símbolo de separación, símbolo de datos almacenados, símbolo de retraso, símbolo OR, símbolo de pantalla y por último el símbolo de disco rígido. Cabe destacar que este tipo de símbolos son utilizados para acciones más específicas. ¿A qué refiere esto? Que de acuerdo al tipo de proceso que nosotros queramos representar de manera gráfica empleando este tipo de diagramas, utilizaremos una serie de símbolos predefinidos o más específicamente acordes al tema en cuestión. Ahora, ¿dónde observamos su aplicación? Podemos observar este tipo de diagramas al momento de documentar y analizar un proceso, estandarizar un proceso para obtener eficiencia y calidad. También lo podemos ver muy frecuentemente que este suele tener como objetivo comunicar un proceso para capacitar a otros sectores de la organización o bien lograr el entendimiento de su parte. Asimismo, nos ayuda a identificar cuellos de botellas, redundancias y pasos innecesarios en un proceso para así mejorarlo. Ahora veamos su aplicación. A continuación se muestran 3 puntos principales o 3 puntos de referencia clave donde podrían ser vistos con mayor frecuencia. En primer lugar, encontramos en el sector de educación. Este lo podemos observar al momento de planificar los requisitos académicos y las tareas del curso, crear una presentación oral o un plan de clase, organizar un proyecto grupal o individual. De igual forma, lo podemos ver en ventas y marketing, el cual nos permite trazar un flujo de una encuesta, dibujar un proceso de ventas, planificar estrategias de investigación, o bien en el sector industria, que es la parte donde más nos interesa debido a el tema central que engloba nuestra carrera, que suele apreciarse en la esquematización de la producción en fases, recursos, objetivos y resultados. Se repite invariablemente desde las industrias más básicas hasta las industrias de alta tecnología. A continuación, se dará explicación a cómo elaborar un diagrama de flujo y asimismo se elaborará un ejemplo de proceso de muestreo de envases de consumo y artículos acabados. Muy bien, lo primero que ocuparemos en esta sección será, como le indicaban las diapositivas, un terminador que si bien no solo nos ofrece la posibilidad de terminar, de darle indicación de acabado a nuestro diagrama de flujo, sino que también nos permite darle inicio. En este caso, colocaremos el título de nuestro diagrama de flujo, el cual tendrá por título inicio. Ahora bien, agregaremos el recuadro de entrada manual, el cual nos permite indicar qué es lo que vamos a hacer más específicamente. Muy bien, en este caso la acción o la entrada manual que nosotros deseamos marcar será envases de consumo y acabados. Entonces tenemos introducción a nuestro enunciado. Bien, lo iremos acomodando. Ahora la siguiente acción que nosotros queremos representar gráficamente la haremos mediante un cuadro de proceso. En este caso, lo que nosotros queremos hacer después de nuestra entrada de datos, que en este caso es envases de consumo y artículos acabados, es identificar el tipo de muestreo que desea obtenerse. Introducimos el texto y le damos un acomodo a nuestro esquema. Posterior a ello, la siguiente acción que nosotros queremos dar a entender o indicar
refiere a una decisión. Esta decisión nos menciona, al tratarse de un diagrama de flujo de proceso de muestreo de envases de consumo y artículos acabados, nosotros queremos dar a entender qué es lo que buscamos con este tipo de muestra. Si esta se va a realizar por el tipo de muestreo probabilístico o bien por un muestreo no probabilístico. En caso de ser así, continuamos, le damos dirección. En este caso, este software nos brinda la respuesta así, de forma automática, y nos permite agregar un proceso o bien cualquier otro símbolo que nos permita representar una acción. En este caso, nosotros queremos la acción de proceso. En caso de que sea un dato probabilístico, nosotros vamos a querer determinar las cantidades que deben mostrarse. Entonces insertamos la información y acomodamos. Y bien, en caso de no ser así, entonces ¿de qué tipo de muestreo estaríamos hablando? Estaríamos hablando de que queremos representar otro tipo de decisión. En este caso, si no hablamos de un dato probabilístico, hablamos de un dato no probabilístico. Ahora bien, si nosotros ya tenemos claro que el tipo de muestreo será mediante un tipo no probabilístico, el acto seguido que nosotros debemos tomar en consideración será determinar las cantidades que deben mostrarse. Pero ¿qué pasa si no estamos seguros de querer continuar con un dato no probabilístico? Bueno, entonces, en caso de no ser así, dirigiremos mediante una flecha de dirección que retorne a el apartado proceso, el cual nos indica identificar el tipo de muestreo que desea obtenerse. En este caso, en este diagrama solo manejaremos dos tipos de datos probabilísticos, el probabilístico y el no probabilístico. Si bien no abordaremos un poquito más a qué refiere cada uno, ya que cada uno, tanto el probabilístico como el no probabilístico, abarca una serie de tipos de muestras en diferentes raíces. En este caso lo haremos así. Entonces, para aplicar este diagrama al campo industrial, al campo real, se requiere obviamente ya tener un conocimiento previo sobre estos temas. Ahora, si ya definimos que en caso de no ser un dato probabilístico, identifiquemos el tipo de muestreo y ya lo identificamos y sabemos que es un tipo probabilístico, lo que debemos hacer será indicar el siguiente paso, el cual de igual manera es un proceso, el cual nos dice que vamos a tomar un número adecuado de latas, botellas, bolsas o tarros de muestra. Muy bien, entonces introducimos la información que queremos indicar en este proceso. La acomodamos. Y ahora, el siguiente paso que nosotros queremos nos indica que también va a ser representado mediante un proceso. Este proceso va a ser referido a asegurarse que todas las latas, botellas, bolsas o tarros correspondan al mismo lote. Este diagrama de flujo está siendo elaborado en base a un caso real, un caso particular sobre la toma de muestral de, como lo decía al principio, de envases de consumo y artículos acabados. Y muy bien. Nos dice que como paso posterior, nosotros debemos asegurarnos que todas las latas, botellas, bolsas o tarros correspondan al mismo lote. En este caso, si se pueden percatar,
el software en cuestión nos proporciona una hoja. En este caso, nuestra hoja, pues hemos llegado a su límite inferior. En este caso, para nosotros poder organizar y seguir continuando nuestro diagrama sin tener que recurrir a insertar una nueva hoja, recordamos que tenemos un conector, el cual nos permite en esta misma hoja con su respectivo indicador. En este caso, si nosotros hiciéramos uso de una nueva hoja, estaríamos utilizando un tipo de conector distinto a este. En caso de nosotros querer continuar nuestro diagrama de flujo, tendríamos que utilizar el siguiente, el que nos indica que es un enlace fuera de páginas. Pero como en este caso tenemos espacio para poder continuarlo en esta misma hoja, lo único que debemos hacer es acomodarlo bien y colocar su respectivo indicador. Ahora bien, para seguir continuando nuestro diagrama de flujo, podemos insertar, o más bien debemos insertar otro conector. En este caso, después de este conector, indicamos la acción que nosotros queremos hacer. En este caso, esta acción va referente a otro proceso, el cual nos indica que debemos tomar las muestras agregadas del lote que es mayoritario. De acuerdo a, como lo mencionaba anteriormente, de acuerdo al tipo de muestreo que nosotros hagamos, al tipo de estándar que la empresa tenga para realizar este tipo de acciones, pues será distinto el tipo de acciones o enunciados que llevará nuestro diagrama de flujo. Ahora, nosotros queremos continuar con un próximo proceso, el cual nos dice que se deben tomar siempre envases enteros sin abrir. En este caso, pues lo vamos a indicar meramente con un recuadro de proceso. Sin embargo, podríamos indicarlo con un símbolo distinto de acuerdo a lo que nosotros queramos representar. Ahora, después de este proceso, nosotros queremos indicar una decisión. Esta decisión tiene por enunciado lo siguiente. Nos dice que si se incluyen distintos productos al momento de nosotros hacer nuestro muestreo, entonces, de acuerdo al tipo de respuesta que nosotros tengamos, en este caso, si nuestra respuesta es sí, nosotros le indicaremos que su posterior proceso será que si el envío es homogéneo, se requerirán menos muestras. Más sin embargo, si la respuesta es no, nosotros debemos obtener una muestra de cada tipo. Muy bien, acomodamos la información en nuestro diagrama. Y listo. Continuamos ya estando por finalizar. Ahora, el siguiente paso nos indica otro proceso, el cual tiene por enunciado que el envase de las muestras, de acuerdo con el envase de las muestras debe ser enviado o debe ser tomado de acuerdo con los requisitos correspondientes. En este caso, vuelvo a repetirlo, cada empresa cuenta con una serie de estándares, los cuales pues regularmente suelen ser bastante detallados con lo que especifican, vaya. Por último, tenemos
que si el envase de nuestras muestras va de acuerdo con los requisitos correspondientes, debemos sellar las muestras finales. Y ahora, como acto final, le damos un indicador de que hemos dado fin a nuestro diagrama de flujo. Muy bien, pues este sería un ejemplo de lo que correspondería a un diagrama de flujo en un proceso de muestreo de envases de consumo y artículos acabados. En este caso, contamos con diferentes herramientas, diferentes software que nos facilitan la elaboración de estos diagramas. Más sin embargo, no está de más recordar que este tipo de diagramas no necesariamente deben ser elaborados en algún software específico, ya que en ocasiones, si no contamos con este tipo de software o acceso a un equipo de cómputo, siempre estará la opción de hacerlo a mano. Y de acuerdo al tipo de proceso y el tipo de acciones que deben emplearse o indicarse en un diagrama de flujo, las figuras de estas pueden variar. Como se puede notar aquí en el recuadro de diagrama de flujo, tenemos un poquito de esas demás figuras, símbolos que indican una acción distinta. Y bueno, eso sería todo de mi parte. ¿Acaso no lo viste venir?